Estamos en vivo en esta transmisión. En esta noche, este video trata de prepararte para recibir sanidad. Si estás enfermo, esté atento a esta palabra porque a través de esta predicación y de esta enseñanza, usted va a estar preparado para recibir sanidad. Se requiere una preparación. Y en esta noche, a través de este video, usted va a prepararse, es decir, para tener sanidad se necesita tener fe. Y la fe viene por el oír de la palabra. Así que en esta noche Dios ha preparado este mensaje, lo ha puesto en mi corazón para que usted esté preparado para ser sano. Entonces, toda persona puede ser sanada si se prepara debidamente para recibir sanidad. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar en este momento. Estamos esperando también que ya las personas que están conectadas con nosotros, pues empiecen a enviar sus mensajes. Ana Patiño, les saludamos. Bueno, felicitaciones por ser una de las primeras en estar atenta a la palabra. También desde México, allí en Oaxaca, Neptalí Gijón está atento allí a recibir esta palabra, este mensaje. Yo sé que le va a ser de bastante bendición para su vida y para también estar preparado para orar por los enfermos. Siempre debemos ir creciendo en esta preparación. Por lo general siempre estoy leyendo libros y ahondando en este tema de la sanidad divina con el fin de estar preparado para enseñar y predicar sobre este tema, a fin de que cuando las personas escuchen sobre este tema, pues se les pueda hablar con plena convicción, con plena seguridad, para que reciban esa fe que necesitan para ser sanados. También damos la bienvenida a esta conexión a Luz Amanda Hernández. Entonces, también ha estado siempre pendiente de estas transmisiones y bueno, que Dios me le bendiga grandemente. Bien, vamos a saludar a algunas otras personas y luego estaremos orando. Saludamos a Elvira Suárez, que está ya conectada. Bueno, y a quienes están ya conectados y sepan que el tema de esta noche es preparación para recibir sanidad. Y si hay alguien que esté enfermo esta noche, mediante esta palabra, usted va a tener fe para ser sano. Entonces, vamos a ir a través de la palabra. Sabemos que la fe tiene un fundamento y ese fundamento es la palabra del Señor. Saludamos también a Elvira Suárez, a Luis Carlos Rincón, a toda su familia también. Saludos a Marisabel. Y bueno, la familia Rincón ha estado también pendiente, Rincón Montoya ha estado pendiente de la predicación de la palabra. A Sandra León Gómez la saludamos también. Y bueno, ya en contados instantes vamos a empezar Saludamos también a Carlos Alberto Salcedo, que está ya conectado con nosotros. Bien, entonces vamos a iniciar con una oración, pidiendo que el Espíritu Santo sea revelando esta palabra a sus corazones y que cada uno de ustedes sea fortalecido en la fe en esta noche. Les animo a todos los que están enfermos. Precisamente hay una palabra que menciona el ánimo y era acerca de un hombre ciego de nacimiento que clamó a Jesús y clamaba porque este hombre escuchó que Jesús iba por el camino con una multitud y este hombre había oído acerca de Jesús y bueno, era su oportunidad y entonces empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
y gritaba más insistentemente, aunque algunos procuraban callarle, sin embargo, él seguía insistiendo. Pero de pronto el Señor Jesús se detiene y dice, ¿quién está llamándome? Y le dijeron, es Bartimeo el ciego. Y entonces él mandó a llamarle. Y vinieron estos hombres a decirle, ten ánimo, te llama. O sea, y este hombre arrojando su capa vino inmediatamente a la presencia de Jesús. Y el Señor le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Pues parece una pregunta que se sabía de una vez la respuesta. Sin embargo, el Señor quería escuchar directamente de Bartimeo cuál era su petición. Y le dijo, Señor, que reciba la vista. Inmediatamente Jesús le dice, recíbela. Y al instante sus ojos le fueron abiertos. También saludamos a Mabel Ojeda Cardoso, que está también, a Berta Corredor, a Bella. Bien, les saludamos y vamos a iniciar entonces con una oración. También, aquí está Juan David Bernal Cáceres, mi hijo allí de la ciudad de Tunja, está atento a la transmisión de esta palabra. Bien, oremos al Señor, oremos y dice la palabra que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra sobre cualquier asunto y lo demandamos de Dios, Dios lo hace. Entonces pongámonos de acuerdo en esta noche de que a través de esta palabra muchos van a estar preparados para recibir sanidad. Que el mismo Espíritu de Dios a través de esta palabra va a colocar la fe para que sean sanados. Bueno, entonces vamos a orar de una vez. Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre Celestial, estamos agradecidos contigo porque tú te has manifestado desde el Antiguo Testamento como el sanador del pueblo. Y Señor, tú te manifestaste allí en las tribus de Israel, de tal manera que no hubo en las tribus de Israel enfermos. Y tú dices en tu palabra, en el Salmo 107, que enviaste tu palabra y lo sanaste. Gracias, Señor. Y luego a través de Jesús, también manifestaste, Padre, tu voluntad de sanar. Por lo cual estamos convencidos de que tú no has cambiado y que sanaste en el Antiguo Testamento, sanaste en el Nuevo Testamento, continúas en este tiempo del mover de tu Espíritu Santo y Señor, hoy estás haciendo milagros, prodigios y señales como los hiciste a través de Jesús y te damos gracias. Declaramos esta noche una noche de milagros, de señales, maravillas. Declaramos ahora mismo, Padre, la presencia de Jesús y de su Santo Espíritu en cada hogar, con cada persona que está escuchando esta palabra, que sepan, que experimenten que Jesús está hablando esta palabra que es espíritu y vida a sus corazones y que a través de esta palabra se despierte la fe en cada enfermo que está en sintonía de este video. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor. Entonces, toda persona puede recibir sanidad de cualquier enfermedad que tenga, si se prepara adecuadamente o si es preparada adecuadamente. A nosotros, los creyentes y predicadores de la palabra, nos corresponde preparar a la gente para que reciban sanidad. No es sencillamente ir a orar por un enfermo. Muchas veces me llaman a orar por enfermos en clínicas y en hospitales, pero no voy y entro directamente a orar por el enfermo, sino primero pregunto qué enfermedad tiene y luego busco en la palabra un pasaje que pueda ayudarle en la fe. Por ejemplo, recuerdo de una señora que padecía de un flujo de sangre. Cuando ella le venía el periodo, seguía sangrando y sangrando, y era tan grave su situación que
por lo general siempre le llevaban al hospital para hacerle transfusiones de sangre. Entonces alguien me habló de ella y yo fui al hospital allí en Tunja, y eso fue en el año 1976, ya hace varios años. Entonces fui al hospital y sabiendo ya que padecía esta señora, yo busqué un pasaje en el Evangelio de San Marcos, donde una mujer que padecía de flujo de sangre durante 12 años tocó el manto de Jesús. Entonces, con este pasaje, yo se lo leí, le expliqué que cómo el Señor la sanó y cuál era la fe de esta mujer. Ella había oído hablar de Jesús y la fe nació en su corazón. Y ella decía, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Así que ella puso su fe en acción y dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Pero no se quedó allí, no se quedó en su casa, esperando a ver cuándo Jesús venía a su pueblo, sino que ella salió de su casa y recorrió quizás pueblos, ciudades, a donde quiera que escuchaba que Jesús se encontraba, hasta que al fin le halló. Y cuando le halló estaba en medio de una multitud, pero esa multitud no le detuvo. Se hizo campo, se abrió camino en medio de la multitud, hasta que al fin tocó el manto de Jesús y al instante ella fue sanada. Dice que experimentó en su cuerpo la sanidad. Bueno, ese fue el pasaje que yo le expliqué a ella. Y le dije, así como el Señor sanó a esa mujer aquí, que nos da el testimonio del Evangelio de San Marcos, el Señor está aquí para sanarte a ti. ¿Lo crees? Dijo, sí. Entonces le dije, voy a poner mi mano en tu frente y voy a orar. Y puse mi mano en su frente y ordené que ese flujo de sangre cesara y que recibiera completa sanidad. Y la mujer fue completamente sanada. A los 3 días le dieron de alta y no volvió a enfermarse. Y a partir de ese tiempo esta mujer daba testimonio de cómo había sido su sanidad. Y por testimonio de ella, o sea, por cuanto ella daba testimonio, eso me abrió puertas para que me invitaran a diferentes casas y a reuniones para que yo orara por enfermos. Bueno, y yo iba y siempre les predicaba la palabra y los preparaba para recibir sanidad. Entonces lo primero que tenemos que saber en esta preparación para recibir sanidad es que Dios siempre ha sido sanador, que Dios se manifestó al pueblo de Israel como su sanador, como su médico. Y eso está allá en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 23. Dice la palabra del Señor, vamos a buscarlo rápidamente aquí, Éxodo 15, dice el versículo 26, y dijo Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Sabían ustedes que yo soy Jehová tu sanador? Es un nombre de Dios, es un nombre redentor de Dios. Ese nombre se aplica a Jesús. Jesús se puede llamar Jehová Rafa, que significa yo soy el Señor que te sana. Bien, entonces el Señor aquí se ha manifestado, le dice al pueblo que Él es el Señor su sanador. También en otros textos del libro de Éxodo, por ejemplo en Éxodo 26, también habla acerca de que Dios promete sanar al pueblo. Éxodo capítulo 26, versículo 15, dice la palabra,
eh, ya lo encuentro, tal vez tengo una... bueno, ese versículo sí, aquí está, Éxodo 23, no 26, sino 23, versículo 25. Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Qué maravillosa promesa de Dios. Dice que si servimos a Dios, o sea, creemos en Él, le damos gracias, reconocemos que de Él viene toda bondad y toda provisión, y le honramos, le exaltamos como Dios, y le seguimos, dice que Él quitará toda enfermedad. También dice que no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Bueno, a propósito, hay personas que no pueden, mujeres que no pueden tener hijos. Y entonces, en este caso, la preparación para ellas es mencionarles esta promesa. Y en muchas ocasiones lo he hecho con mujeres que no podían tener hijos, y les he hablado de esta promesa. El Señor dice que no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Y entonces oramos por la sanidad de estas mujeres, y también fortalecemos la fe, por ejemplo, con los casos de Sara, que Sara fue la esposa de Abraham, que tenía 90 años, y que Dios le prometió a Abraham darle un hijo cuando él tenía 100 años. Entonces, y Sara tenía 90, y Sara había sido estéril. Sin embargo, Abraham le creyó a Dios, y dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, creyendo que Dios era poderoso para cumplir su palabra, para hacer lo que había prometido. Y efectivamente, de ese hombre ya de 100 años y de esa mujer de 90, Dios levantó todo un pueblo. Ese pueblo es la nación de Israel. De ahí nació la nación de Israel. De la fe de Abraham, porque él creyó. Y aunque tenía precisamente, esto nos ayuda también, la preparación para recibir sanidad. Nosotros no debemos considerar la gravedad de nuestro mismo cuerpo. Muchas veces estamos enfermos y aún desahuciados por los hombres, y tenemos esa mala noticia de un cáncer y de una enfermedad, y a veces el médico dice, te queda tanto tiempo de vida. Pero a mí me encanta ir al libro de Isaías, al capítulo 38, para precisamente preparar a las personas que han recibido una noticia tan terrible como la noticia de un cáncer, y muchas veces que está avanzado y poco se puede hacer ya por ellos. Recuerdo de un hombre aquí en Sogamoso en el año 91 que tenía un cáncer gástrico, y este hombre pues le descubrieron ese cáncer, y el médico dijo, tenemos que operarte de urgencia. Y el hombre preguntó, esto fue allí en la clínica Julio Sandoval, entonces por los años 90, 91. Entonces él preguntó, y bueno, doctora, ¿cuántos han operado aquí de cáncer gástrico? Dijo, a 5. Dijo, ¿y cuántos viven? Dijo, pues ninguno. Entonces este hombre, escuchando esa mala noticia, de una vez tuvo pensamientos de muerte, entró en angustia y perdió 12 kilos. Y bueno, yo no le conocía, pero en una ocasión que íbamos para el barrio Magdalena con mi esposa para orar por una persona que tenía un problema en el talón, que tenía una infección y estaba perdiendo su carne.
y entonces íbamos a orar por él. Y escuchamos la conversación de unos amigos de este hombre que tenía cáncer y decían, oiga, Jaime se va para Bogotá y no lo vamos a volver a ver. Y el otro le decía, sí, esa es una tragedia, porque tiene una esposa joven y 2 hijos. Entonces, de esa manera estaban hablando los amigos. Y eso nos movió para preguntarles que dónde vivía este hombre, que queríamos hacer una oración por él. Ellos nos indicaron el lugar de su vivienda y fuimos. Esa noche eran las 8 de la noche, pero entonces ya se había acostado y no nos recibió. Yo volví al otro día y la señora se había ido a hacer mercado y se encontraba solo. Bueno, no estaba solo, estaba con sus 2 hijos, uno de 8 y otro de 11 años. Entonces él me invitó a seguir y yo le prediqué la palabra. ¿Qué le prediqué? Pues le prediqué aquí acerca de Isaías. En el libro de Isaías dice la palabra que el rey Ezequías había enfermado de muerte. Y entonces Dios le envía al profeta Isaías para decirle que va a morir. Y bueno, leemos aquí el relato. Isaías 38, versículos 1 al 5. Dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de Israel, Dios de David tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Y bueno, este es un pasaje maravilloso. Yo llamo a este hombre el desahuciado por Dios. Y así es, porque la palabra del Señor vino a este hombre diciéndole, ordena tu casa porque de cierto morirás y no vivirás. ¿Y quién lo decía? Dios mismo. Dios mismo estaba diciéndole que iba a morir. Y es extraordinario porque hay personas que han sido desahuciadas por los hombres. Y aquí encontramos a un hombre desahuciado por Dios. Pero que ese hombre desahuciado por Dios mismo no murió, sino que Dios le concedió 15 años más de vida. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Bueno, este hombre, cuando escuchó la noticia, este rey de Israel, escuchó esa mala noticia y este hombre estaba pegado a la vida, como todos nosotros, nos gusta la vida. Entonces, queremos vivir mucho tiempo y él estaba aferrado a la vida y era una persona joven todavía. Él decía, Señor, no me cortes a la mitad de mis días. Y dice que se volvió hacia la pared y empezó a llorar y a orar, clamándole a Dios, diciéndole, Señor, no me cortes a la mitad de mis días. Mire, Señor, yo estoy aferrado a la vida, me gusta vivir, quiero seguir viviendo, por favor, atiende mi oración, mira mis lágrimas, Señor. Y entonces Dios escuchó la oración y vio las lágrimas del profeta, del rey Ezequías. Y bueno, el profeta Isaías ya había emprendido camino de regreso. Y Dios le habla al profeta y le dice, devuélvete y ve y dile a Ezequías que yo le añado, que he visto sus lágrimas y he oído su oración y que yo lo añado a sus días 15 años. Bueno, vemos ahí la misericordia de Dios. Dios es sanador. Dios sana y libra de la muerte. Por eso en el Antiguo Testamento, también en el libro de los Salmos,
el salmista bendecía a Dios, decía, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y dentro de los beneficios que menciona el salmista es la sanidad, porque ahí dice que Dios es el que perdona. Él le decía a su alma, Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bien, entonces con estas palabras yo le hablé a ese hombre y le dije, Dios no quiere que usted muera, tienes todavía una misión que cumplir. Mira, tienes 2 hijos pequeños de 8 y 11 años y usted necesita seguir viviendo por ellos. Así que presta atención a esta palabra. Y el Salmo 118 dice, no moriré sino que viviré. En versículo 17 dice, el Salmo 118, versículo 17, no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Le dije, ¿usted puede decir eso? ¿Usted le cree a Dios que va a escuchar la oración en este día y que le va a sanar? Por lo tanto, usted puede decir, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y él dijo, sí, yo creo esa palabra. Y bueno, continué predicándole, lo preparé para ser sanado. Y de tal manera que cuando terminé la predicación, este hombre volvió a decir ese versículo. Dice, no moriré, sino que viviré. Yo sé que de esto no me muero, dijo. Así que ese hombre vive hasta el día de hoy. Dios le sanó de ese cáncer gástrico. Dios le libró de la muerte. Y la palabra del Señor produjo un cambio de pensamiento en él, en sus amigos, pues sus amigos y su familia ya lo estaban dando por muerto, él mismo. Yo le dije a él, mire, usted ya con las noticias y las cosas como se ven, y los dolores y los síntomas que tiene, usted ya se ha venido imaginando su muerte y quiénes van a ir a su entierro. Pero usted tiene que cambiar esa visión de muerte por una visión de vida. Usted tiene que comenzar a verse sano. Y entonces le dije, cierre sus ojos un momento. Le dije, ¿qué deporte le gusta? Dijo, a mí me gusta el fútbol. Le dije, véase jugando fútbol. Y le dije, ¿usted está viéndolo? Dijo, sí, me estoy mirando jugando fútbol. Entonces yo oré por él y dije, Espíritu Santo, haz que esta visión que este hombre tiene se convierta en realidad. Yo llamo a la existencia esta visión. Ordeno que se haga realidad en su vida. Y bueno, le dije también, véase trabajando, véase nuevamente allí en su lugar de trabajo y cierre sus ojos y mírese trabajando. Entonces él cerró sus ojos y le dije, ¿estás viéndote en la empresa? Dijo, sí, yo me veo en la empresa. Entonces oré nuevamente diciendo, el Espíritu Santo, haz que esta visión sea hecha realidad, que este hombre tenga esa experiencia de estar nuevamente en su trabajo. Creemos que tú le sanas. Y bueno, ya le había predicado acerca del precio que Jesús pagó por su sanidad. Y entonces ese hombre se aferró a la palabra de Dios, creyó que Jesucristo cargó en sus llagas y en sus heridas su enfermedad. Y cuando le impuse las manos y oré por él, ese hombre ya tenía la fe para ser sanado y recibió completa sanidad. Y aún vive para la gloria y honra del Señor. No moriré, sino que contaré las obras del Señor. Bueno, hay personas que precisamente están entre dos aguas, están experimentando los síntomas de la enfermedad, los dolores, la inflamación, tienen también
los exámenes, las radiografías, las ecografías, todo lo que hoy día usa la ciencia y que son testimonio de que ciertamente están enfermos y muy enfermos. Pero es bueno quitar la mirada de todas esas cosas que constituyen la realidad y centrarnos en que la realidad no es la verdad, sino que la verdad es que por las heridas de Cristo fuimos nosotros sanados. La verdad es que Dios sana en este tiempo. La verdad es que Jesucristo fue a la cruz para no solamente morir por nuestros pecados, sino también para sanarnos de nuestras enfermedades y dolencias. Y no importa cuán grave esté una persona, si se aferra, si como dice el libro de Job, si hallare un mediador muy escogido, que le anuncie al hombre su deber, que le hable de que el Señor tuvo de él misericordia, dice que aunque sus huesos que no se veían y que ahora se ven, y que está al borde de la muerte, dice que si recibe este mensaje, entonces podrá vivir, podrá ser sanado. Eso está en el libro de Job, esas palabras que les acabo de mencionar. Quiero que veamos aquí en Job. Bueno, no recuerdo exactamente la cita, está como en Job 30 y algo, 33 o 31. Voy a ver si lo tengo aquí rápidamente. Entonces, lo cierto es que aquí habla de una sanidad extraordinaria. Y con Dios podemos nosotros ser completamente sanados. Dice aquí en Job 33, versículo 22, dice, bueno, el 21, su carne desfallece, de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Ahora el versículo 23 dice, si tuviese cerca de él, o sea, si alguien lo preparara, si alguien le hablara acerca de esta realidad de que tenemos un sanador, que Dios es sanador y que a través de Cristo nosotros podemos ser sanos, entonces dice aquí el versículo 23, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Vea, aquí tenemos otro testimonio en el Antiguo Testamento acerca de cómo es voluntad de Dios sanarnos si creemos a su palabra, si depositamos en Él nuestra confianza. Pero esa confianza se alimenta es con la palabra de Dios. Entonces quiero decirles, después de haber escuchado lo que pasó con Ezequías y que a través de este testimonio de Ezequías, este hombre con cáncer fue completamente sano, es necesario que usted conozca a Jesucristo como Salvador también. A veces queremos recibir solamente la sanidad, pero Dios no está interesado solamente en brindarnos sanidad a nuestro cuerpo, sino que está interesado en hacer una obra completa en nosotros, en sanarnos espiritualmente, en sanarnos emocionalmente y también sanarnos físicamente. Ese es el plan de Dios, restaurar nuestra salud espiritual, también emocional y físicamente. Eso está allá en Isaías capítulo 53, que Jesús sufrió para hacernos libres de nuestros pecados, es decir, liberar nuestro espíritu de la esclavitud del pecado, porque nosotros necesitamos que el Señor nos libere de esa naturaleza pecaminosa.
Muchas veces tenemos salud, pero la estamos destruyendo. Sí, no la apreciamos. Hay cantidad de gente que está muriendo actualmente a causa del tabaquismo. Saben que mueren alrededor de 8 millones de personas por consumir tabaco, y en el año 8.200.000 personas mueren en el año porque están menospreciando su salud. Y nosotros debemos de ser sabios, acercarnos a Dios, y Él nos da sabiduría para vivir. Bien, la palabra entonces nos muestra aquí, para terminar, digamos, con otra partecita, debemos de conocer a Jesús como Salvador. Y miremos otro testimonio de la palabra. Dice en Marcos capítulo, en San Marcos hay un testimonio acerca de un hombre que fue traído a Jesús. Marcos capítulo 2, versículos 9 al 11. Dice que le fue traído al Señor Jesús un paralítico que era cargado por 4. Marcos 9, de Marcos 2. Aquí está Marcos capítulo 2, está en Lucas. Dice la palabra del Señor así: entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dicen. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Bien, este hombre paralítico, traído por sus amigos y puesto delante de Jesús, la más grande necesidad que tenía era el perdón de sus pecados. Y fue lo primero que el Señor hizo con él: sanar, liberarle de esa carga de pecado. Y también, antes que la misma necesidad física, necesitamos el perdón de nuestros pecados. Tenemos que saber que Jesús cargó nuestros pecados y cargó nuestras enfermedades. Y no podemos tomar una de las bendiciones, la sanidad, y despreciar el perdón de nuestros pecados, que se llama el don de la vida eterna. Porque bueno, Dios nos puede sanar y conservamos la sanidad durante toda nuestra vida. Es posible que así sea. Pero si no nos acercamos a Él como Salvador, si no nos acercamos a Jesús para que perdone nuestros pecados y limpie nuestro corazón con su sangre preciosa, pues entonces no heredaremos la vida eterna. Así que es necesario tomar esta bendición eterna primeramente, recibir a Cristo en el corazón y tenerle dentro. Alguien dijo: Jesucristo sana desde adentro. Y qué bueno tener a Jesús dentro de nosotros por la fe, y Él sana desde adentro. Así que
en este momento, yo le invito, estimado oyente, para que ponga su fe en Jesús para el perdón de sus pecados y luego vamos a estar orando por su sanidad. Hemos dado testimonio de sanidad y testimonio de este tiempo, de personas sanadas en este tiempo. No solamente los testimonios que hemos oído en los evangelios, como es en este caso de este hombre paralítico, sino que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él continúa sanando en este tiempo a las personas. Así que tengamos fe. ¿Cuán grande necesidad hay en este tiempo de ser sanados? Así que tomemos esta bendición de Dios. A Cristo le costó mucho proveer sanidad. Él fue azotado y sus carne fue molida y sus manos y sus pies fueron horadadas por los clavos, sus sienes fueron pasadas por las espinas y en todas esas heridas su costado traspasado. En todas esas heridas nos dice la palabra, nos dice Dios que ahí cargó el Señor nuestras enfermedades. O sea, si al Señor le costó mucho, entonces no podemos menospreciar tampoco la sanidad que el Señor nos ofrece. Acerquémonos pues a Él confiadamente. Y Él está ahí en tu casa. A través de esta palabra el Señor está ahí, porque donde quiera que se predique la palabra, el Señor está ahí para confirmarla. Así que vamos a darle gracias a Dios por su presencia en su hogar, en su casa, pero invítale también a entrar a su corazón. Repite esta oración y luego de esta oración voy a orar por los enfermos. Un saludo también a Marta Chaparro, a Nori Nova, a Diani Salcedo, a Sandra León. Bien, entonces oremos al Señor. Acompáñenme, todos los que están ahí conectados con nosotros, conectémonos con el Espíritu Santo en este momento a través de la fe y oremos para que las personas enfermas que están en sintonía reciban sanidad. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, dice el Señor, y orarle, entonces yo responderé a su oración. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos invita a estar preparados. Y creemos que tu Espíritu Santo, a través de esta palabra, de los testimonios del Antiguo y del Nuevo Testamento, de la obra que Jesús hizo allí en el Calvario, creemos, Señor, que fe ha venido a nuestro corazón. Creemos que tu voluntad, oh Dios, es sanarnos, así como tu voluntad también es perdonarnos. Padre Santo, te damos gracias por ese amor tan grande. Repita conmigo esta oración. Padre, te doy gracias por ese amor tan grande con que tú me amas. Te doy gracias, Padre, por haberme enviado a tu Santo Hijo Jesús. Él vino a esta tierra y fue a la cruz del Calvario sin haber cometido jamás un pecado. Y fue allí a la cruz y murió por mi pecado. No por ningún pecado que él hubiese cometido, sino que murió como ese cordero sin mancha y sin contaminación. Y Señor Jesús, yo creo en tu sacrificio por mí. Te invito para que entres en mi corazón. Yo te recibo hoy y te pido que tu Espíritu Santo sea obrando poderosamente en mí, manifestando su presencia en mi vida. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, porque a través de la palabra sé que tú eres también mi sanador. Y ahora, Señor, yo voy a recibir esta oración del pastor David y de los que están en esta conexión, creyendo que tú extiendes tu mano y me sanas. Gracias, Señor. Amén. Bueno, voy a orar por usted. No sé cuál sea la enfermedad que tenga, Dios lo sabe, pero el Señor aquí en la palabra dice que Él sanó toda enfermedad y toda dolencia. Así que el sanador es Jesús y Él está allí en su casa.
Yo le invito para que en un acto de fe coloques tu mano, pero hágalo en el nombre de Jesús. O sea, antes de colocar tu mano en tu frente o en el lugar de tu dolencia, diga en el nombre de Jesús y pones tu mano ahí en tu corazón, en tu frente o en tus rodillas o en el lugar donde experimente la enfermedad y la pones en el nombre de Jesús. Y yo voy a orar por usted en unidad de las personas que están aquí conectadas conmigo. Padre, nosotros creemos que la presencia de Jesús está manifestada por tu Santo Espíritu en cada casa donde está llegando esta transmisión. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que extiendas tu mano. Señor, te pedimos que extiendas tu mano sobre cada uno de los enfermos. Hay algunos que están muy graves, que, Señor, de pronto están desahuciados por los médicos, pero sabemos que para ti no hay nada imposible. Sabemos que tú sanaste al rey Ezequías, que estaba enfermo y a punto de morir, pero tú, Señor, oíste su oración y estás oyendo nuestra oración por los enfermos. Y en esta hora, Padre, en este mismo instante, la unción de tu Espíritu sea manifestando la presencia de Jesús y el poder de Jesús, la sanidad de Cristo en sus cuerpos. Y ordeno que a todo espíritu de enfermedad que salga ahora mismo, en el nombre de Jesús, espíritus de enfermedad, suelten estos cuerpos y declaramos que por las heridas de Cristo fueron sanados. Reprendemos la inflamación, el dolor, reprendemos los síntomas y ordenamos que comiencen a desaparecer y que estos cuerpos sean totalmente sanos, porque por las heridas de Cristo fueron sanados. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios. Algunos han experimentado ese fuego de Dios allí sanándoles. Otros no lo han experimentado, pero no se preocupen, que la palabra del Señor dice que bienaventurados los que sin ver creyeron. Es decir, no necesitamos sentir nada para creer que estamos sanos. Sencillamente considérate sano y dele gracias a Dios y comienza a hacer lo que no podía hacer. Sabe que el secreto de la fe es creer que lo que Dios ha dicho es verdad y actuar sobre ello. Es decir, usted que no podía caminar, comience a ejercitarse, a levantarse, a caminar. Usted que tenía alergia a algunos alimentos, pues actúe en fe, coma esos alimentos sin miedo, dándole gracias a Dios, declarando que los alimentos son bendición para tu cuerpo. Usted que tenía dolor en sus rodillas y no las podía mover, comienza a mover esas rodillas, comience a ejercitar la fe. Y en fin, aquello que usted no podía hacer, comience a hacerlo. Y aunque le duela un poco, aunque sienta alguna molestia, no desmaye por eso. Sencillamente crea que esa enfermedad tiene que irse de su cuerpo porque ya reprendimos el espíritu de enfermedad, porque ya ordenamos que su cuerpo reciba la sanidad que ha sido provista por Jesús y usted se va a recuperar. Entonces, sencillamente acéptelo, créalo y dele gracias a Dios, regocíjese en el Señor. Bueno, ya para terminar, entonces damos algunos saludos. También saludamos a Hurtado, a Nájar, a Patricia Hurtado, a Danilo Macías Rivera y a María Otilia Villamil. Les saludamos y gracias por estar en esta sintonía, en esta unidad. Qué bueno es haber participado en esta oración. También saludamos a Alejandra Biasús, a Lina Magdalena Soto y bueno, a todos aquellos que están
No he visto todos los avisos, pero bueno, les saludamos a todos los que han estado en sintonía. A Margie González también. ¿Y quién? Ah, Romaire Rojas. Carlos Alberto Salcedo también, saludos allí. Alina Magdalena. Bueno, entonces me despido de ustedes. No olviden, mañana estaremos nuevamente transmitiendo otro mensaje que edificará sus vidas y vamos a estar tranquilos. No se preocupen. Hemos venido también creyéndole a Dios que este COVID-19 el Señor lo corta de nuestra nación. Estamos creyendo que también la economía de esta nación no va a sufrir tampoco un colapso terrible. Entonces vamos a tener fe. Saludamos a la doctora Erika también, a Marina Ovalle. Bueno, qué bueno que tengo una ovejita allí desde los Estados Unidos que está siempre atenta a las transmisiones. También sus hijos, sus nietos. Qué bueno que este es un tiempo de estar en familia, aunque en diferentes lugares. Pero la palabra de Dios nos une. Bien. A Diana Salcedo también le saludamos. Y a Sergio Martínez. Mariluz Vega también. Bueno, Yamile Macías. ¿Cómo? Ah, Danilo Macías. Y Gladys Pérez también. Tranquila Gladys Pérez, que Dios guarda también allí a sus hijas e hijos, y su hijo allí en Medellín, como también a su hija allí en Madrid, España. Entonces Dios le cuida, Dios le guarda, está protegida por la sangre preciosa de Jesús. María Paula Acevedo también, saludamos y a Julio Rincón también, Dios les bendiga, a Chomis Quintero y a su familia. A Jaime Preciado, dice, reportamos sintonía en el amor de Dios y en la fe de nuestro Señor Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Bien, qué bueno. Bien, entonces mañana estaremos siguiendo aquí juiciosos en estas transmisiones. Esta noche no hemos tenido, gracias al Señor, ningún corte de la señal y bueno, eso nos da más libertad para predicar la palabra. Y mantengamos la fe, sigamos orando por el país, por el presidente, por las personas que están allí siendo asesores, siendo consejeros, los ministros, con el fin de que en las decisiones que tomen próximamente, ya que una vez que se termine esta fecha de la cuarentena deben de tomar nuevas decisiones para que estas decisiones sean completamente guiadas por el Señor y en bendición de nuestro país. Entonces, sigamos fieles, orando al Señor y en obediencia oramos por nuestro presidente. Oremos también por Israel, que al orar por Israel tenemos bendición, dice la palabra. Benditos los que bendicen a Israel. Buenas noches, entonces, la bendición del Señor esté sobre sus vidas y descansen en esta noche, duerman bien, que el Señor vela por sus sueños. Y Dios obra mientras ustedes duermen. Dios les bendiga.